Bueno, el jacaranda, una especie en extinción en Bolivia. El jacaranda es este árbol que podemos ver acá. El jacaranda tiende a crecer hasta 10 metros de alto. Tiene bastantes flores. Sus flores, bueno, tienden a ser entre un color entre azul y violeta. El hábitat de este árbol está en lugares cálidos, en zonas tropicales. Bueno, acá en Bolivia lo tenemos en la región de los Yungas y en la región de Cochabamba. Bueno, los beneficios o usos que se le da a este árbol son muchos. Entre ellos tenemos el uso ornamental, que el jacaranda resulta ser bastante atractivo a la vista de cualquier persona. Decorativo también, ya sea en calles, en las mismas casas, en ciudades y demás. Bueno, también en la medicina natural se extraen aceites esenciales de las hojas, frutos del árbol jacaranda. Estos aceites son utilizados para la fricción de diferentes partes del cuerpo. También con las hojas se realizan mates o infusiones. Bueno, también se lo utiliza en el rubro de la carpintería. Su madera es muy solicitada por el fácil manejo que se nos proporciona, la fácil manipulación de la madera. Bueno, entonces con este proyecto nosotros pretendemos identificar las fallas de mercado generadas por la mala asignación de los recursos, que bueno, es habitualmente la razón por la cual las organizaciones autorreguladas o bueno, en sí el Estado intervienen en el mercado. De esta manera, el problema aparece cuando la demanda del jacaranda es importante y el costo de producción es bajo. Esta situación es la que genera incentivos a la explotación de este árbol. Por eso se plantea el tema en concreto de la extinción del jacaranda en Bolivia, con la descripción de la historia de este árbol, las características, el hábitat, los beneficios tanto económicos como también los beneficios del follaje, los beneficios de la madera y los beneficios también al medio ambiente que este proporciona. Para esto, los objetivos del proyecto de investigación son los siguientes. Como objetivo general tenemos identificar las fallas de mercado generadas a través de la especie del árbol jacaranda en Bolivia. Y los objetivos específicos tenemos 4, que es, el primero es conocer y describir las características del jacaranda e identificar el tipo de producto que representa en la economía. Describir el mercado del árbol jacaranda en Bolivia, identificar el ente regulador económico de la especie jacaranda y su rol en Bolivia, puntualizar las fallas de mercado generadas por la especie jacaranda en Bolivia. Bueno, para realizar el proyecto, el tipo de investigación utilizado es la exploratoria, porque se usa el jacaranda como una herramienta para identificar los problemas por el cual esta planta está bueno, desapareciendo o en extinción. También tenemos la descriptiva, porque se realiza una observación y una descripción, bueno, lo más detallada posible, de todas las situaciones que rodean al hecho del jacaranda. Las técnicas de levantamiento de información, bueno, tenemos fuentes primarias, las fuentes primarias que utilizamos ya sean libros, sitios web, periódicos, artículos y bueno, en sí todo lo que nos ayuda a recolectar información acerca del objeto de estudio, que en este caso es el jacaranda. Y como fuentes secundarias, realizamos una entrevista al ingeniero Germán Laura Mamani. Este trabaja en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Bueno, la entrevista ha sido realizada el 20 de junio. Por motivos de la pandemia no se ha podido realizar una entrevista física, pero sí la entrevista se realizó mediante una videollamada para también recopilar información cualitativa acerca del jacaranda.
Bueno, yo les voy a explicar acerca de las justificaciones de la investigación. Tenemos siete diferentes justificaciones. La primera es de carácter teórica. ¿Por qué? Porque nos basamos más en nos estamos basando más en lo que hay en internet, se podría decir, sacando información. Ahora, el otro llegaría a ser la ambiental. ¿Por qué ambiental? Porque Bolivia es un país que es muy rica en flora y fauna, y por eso también tenemos carácter ambiental. Ahora, la económica. La económica es porque del jacaranda, de su madera, hacen roperos, ¿qué más? Tiene una madera que es muy resistente, y por eso es muy requerida en el mercado. Ahora, el social. El social el jacaranda ayuda a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando el jacaranda crece, tiende a proteger el suelo o sea, tiene unas raíces muy fuertes. Y aparte de eso, el jacaranda también, sus flores, sus raíces, sus flores y sus hojas sirven como método anticonceptivo. Te ayudan para la amigdalitis, problemas respiratorios. Ahora, el legal es de carácter legal. ¿Por qué? Porque el jacaranda está protegida con una ley que es los artículos 52, 54, 57 de la ley número 1333. Estas prevén que el Estado y la sociedad deban velar por la protección y conservación del jacaranda. Ahora tenemos el temporal. Este presente estudio de investigación acerca del jacaranda tendrá una duración de 3 meses dentro del periodo del primer semestre del año del 2020. Esto comienza el 4 de abril de la gestión del 2020 y culminará el 4 de julio. También tenemos de carácter espacial. El espacial se enfocará en la situación presente de la especie del árbol en extinción, ya que cultiva en zonas subtropicales o valles con climas semichaqueños. O sea, el jacaranda tiende a crecer más en lugares cálidos. Por ejemplo, acá en Bolivia crece en Cochabamba, en Chulumani. Este tipo de árbol se adapta más a lugares cálidos. Por mi parte, es el marco legal ambiental regulatorio de nuestro proyecto. Las leyes ambientales cubren aspectos de protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales. A continuación voy a exponer el marco legal ambiental del país. Normativa actual que regula la flora y la fauna. Bueno, en los artículos 386, 387, 388 y 389 de la Constitución Política del Estado, nos dice, los bosques naturales y los suelos forestales son un recurso estratégico para nuestro país, o sea, para el pueblo boliviano. El Estado tiene el deber de conservarlos y pues promover un uso sustentable de estos. Ley 1333 o Ley del Medio Ambiente.
Esta legisla sobre los recursos naturales renovables y no renovables en aspectos de, de salud, educación, medio ambiente, ciencia y tecnología. Este también se constituye como el primer marco legal que, que tiene un aspecto, perdón, que tiene relación a la protección del medio ambiente. La ley 12.331 es la ley de vida silvestre y parques nacionales. Esta ley regula la protección y comercialización de la flora y fauna silvestre. Además, distingue en distintas categorías lo que serían las áreas protegidas, reservas biológicas y santuarios de vida salvaje. También tenemos la ley 1700, que es la ley forestal. Esta ley regula la utilización del hombre sobre los bosques naturales y los suelos forestales. También está la ley 71, que también llamada como Marco Global de los Derechos de la Madre Tierra. Esta ley garantiza los derechos de la Madre Tierra, así como que nos obliga a nosotros como pueblo boliviano y al Estado a respetar dichos derechos. La Constitución Política del Estado, más bien dicho, la nueva Constitución Política del Estado, nos respalda la protección del medio ambiente mediante los siguientes artículos que voy a exponer. El artículo 33 del año 2009 nos dice que cualquier persona tiene derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, en el cual pueda desenvolverse con normalidad y permanencia. El artículo 34 también del año 2009 nos dice que cualquier persona está facultada para defender legalmente al medio ambiente si éste sufre algún daño. El artículo 342 también del 2009 nos dice que es deber del Estado y de la población, o sea nosotros, conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad. Sin embargo, estamos obligados a mantener el equilibrio del medio ambiente. Artículo 346 del año 2009 nos dice que el patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo de nuestro país. El artículo 348 nos dice que son recursos naturales, el agua, el aire, los bosques, la biodiversidad, y también todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. El artículo 349 del año 2009 nos dice que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del bien común. La ley del medio ambiente. Esta ley, también llamada Ley 1333, promulgada en el año 1992, tiene como objetivo la protección del medio ambiente. ¿Cómo? Regulando las acciones del hombre relacionadas con la naturaleza. Esto para un beneficio de todos nosotros. Gracias. Bueno, continuando con la ley del medio ambiente, la gestión ambiental trata acerca de la política nacional del medio ambiente, ¿no? Que debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población sobre las siguientes bases. Primero, la definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de calidad ambiental. Después también tenemos la promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social, tomando en cuenta la diversidad cultural del país, ¿no? Después, la promoción de conservación de la diversidad biológica, garantizando el mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas. También la optimización y racionalización del uso de agua, aire, suelos y otros recursos naturales. También la incorporación de la educación ambiental que beneficie a la población. También la creación y el fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías necesarias, ¿no? Para el desarrollo de los planes y estrategias ambientales.
Bueno, también la elaboración y el mantenimiento de cuentas patrimoniales con la finalidad de medir las variaciones del patrimonio natural nacional. Y bueno, a continuación les voy a mencionar los siguientes artículos que son, bueno, del medio ambiente, ¿no? El artículo 1 nos menciona que la presente ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida, ¿no? Y bueno, el artículo 3 también nos menciona que el medio ambiente y los recursos naturales constituyen un patrimonio de la nación. Su protección y aprovechamiento se encuentra regidos por ley. Después el artículo 52 nos menciona que el Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, tanto acuática como terrestre, ¿no? Y bueno, también por último el artículo 83 nos indica que las universidades autónomas y privadas orientarán programas de estudio en perspectiva con contribuir al logro del desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. Y bueno, perdón, por último, el último artículo nos dice que el control de calidad ambiental tiene como objetivo preservar, mejorar y prevenir y restringir ciertas actividades que causen daño al medio ambiente, ¿no? Y bueno, a continuación les voy a mencionar los delitos del medio ambiente. Todo el que realice acciones, lesiones, deterioros, eh, destruyen el medio ambiente o realicen actos descritos en el artículo 20, según la gravedad del hecho, comete una contravención o falta que merecerá la sanción que fije la ley, ¿no? Y bueno, el artículo 109 nos dice que todo el que dale bosque sin autorización para fines distintos del uso doméstico del propietario de la tierra ampara por título de propiedad, causando daño y degradación del medio ambiente, será sancionado y con 2 o 4 años de pena de privacidad de libertad, ¿no? Y bueno, por último, les mencionaré el Reglamento General del Medio Ambiente, ¿no? El cual establece los aspectos principales que conforman la gestión ambiental, la formulación y establecimiento de políticas ambientales, procesos e instrumentos de planificación ambiental, ¿no? Detalla el marco institucional ambiental, funciones de autoridad ambiental con competente, eh, de la autoridad y a nivel departamental y municipal, ¿no? Bueno, el artículo 3 nos menciona que la gestión ambiental comprende los siguientes aspectos principales. La formulación e instrumentos de planificación ambiental, después el establecimiento de normas y regularización jurídicos administrativos, también la definición de competencias, autoridad ambiental y la participación de autoridades sociales, ¿no? Y bueno, las instancias de participación ciudadana, también la administración de recursos económicos y financieros, el fomento a la investigación científica y tecnológicas, ¿no? Y el establecimiento de instrumentos e incentivos, ¿no? Bueno, eso sería todo, licenciada, compañeros, gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Trigo. Yo les voy a hablar acerca de la historia general y la historia en Bolivia del árbol con el nombre la jacaranda. Las jacarandas son de origen japonés y fueron llevadas a México
por el jardinero Tatsugoro Matsumoto. En 1892, Matsumoto emprendió todo un viaje por Latinoamérica, llegando hasta Perú, pues el gobierno japonés buscaba diseñar un enorme jardín en ese país. Al llegar a México le llamó la atención el aprecio especial por las flores y las plantas de esas tierras, a lo que el gobierno japonés le indicó ir al país de México. Cuando llegó a la Ciudad de México, el país pasaba por un buen momento y comenzó a diseñar jardines en casas elegantes de las colonias de Abolengo del Orbe. Al estabilizarse la situación económica en el país después de los enfrentamientos armados, la familia Matsumoto recomendó al presidente Álvaro Obregón plantar jacarandas en las principales avenidas de la Ciudad de México, debido a las condiciones climatológicas adecuadas, ya que la flor duraría más tiempo adornando ese paisaje. Así, el árbol de la jacaranda se fue esparciéndose en gran mayoría de los estados del centro del país. Matsumoto, por su parte, jamás regresó a Japón y se quedó en la Ciudad de México hasta su fallecimiento en el año 1955. Por otra parte, la jacaranda, cuyo nombre científico es Mimosifolia y proviene del portugués jacaranda, que significa oloroso, aunque en realidad las flores no despiden un aroma que se pueda percibir. Llegó a México primero a Veracruz, procedente de Manaus, Brasil, de donde pasó a adornar las calles de la capital del país. El árbol la jacaranda es oriundo de América del Sur, sobre todo de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Habita zonas que son subtropicales y pertenece a la familia Bignoniaceae. Son muy cultivadas por sus colores agradables y gran conservación. Este es un árbol cuyo nacimiento procede de Sudamérica, el cual crece de forma natural en los países como Brasil y Argentina. Por su origen suele ser plantado en las áreas cercanas a las costas. Bueno, respecto a la historia en Bolivia. El árbol la jacaranda es procedente de la parte noreste de Argentina, Bolivia y Paraguay, cultivado en su mayoría en América tanto tropical como subtropical, cuyo uso en gran parte es ornamental. Como oriundo de América del Sur, también pertenece a la selva tucumana en Bolivia. Es un árbol semicaduco, es decir, que luego de un tiempo pierde sus hojas y alcanza más de 5 metros de altura aproximadamente. Sus hojas tienden a ser ligeras y distinguidas y están compuestas por segmentos o agrupaciones de 3 a 5 en cada lado. En Bolivia se encuentra en las regiones pertenecientes al sur de dicho país, específicamente en la zona del Chaco. Va disminuyendo su aparición según el área, si se hace más seca o árida. Muchos de estos árboles son especialmente plantados con fines ornamentales. Se cultiva en gran cantidad en muchas partes del mundo, inclusive en los Estados Unidos. Según estudios realizados por varios expertos en la materia, el árbol la jacaranda es mediano cuando habita en Argentina y zona noreste de la selva tucumana en Bolivia. También en Brasil, en la zona sureste y Bolivia. Pero de acuerdo al área donde se encuentre, puede llegar a medir entre 7 y 20 metros. Jacaranda en la lengua guaraní tiene el siguiente significado: madera dura o madera de olor muy fuerte. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el marco práctico, que es la descripción del árbol de jacaranda. Las características del jacaranda. El jacaranda es un árbol frondoso que puede llegar a medir 20 metros de altura en la edad adulta. El jacaranda significa madera dura y el término minosfolia se refiere a lo parecido a las hojas con el helecho. Originaria del noreste de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Los frutos del jacaranda tienen forma de cartuchos. Son vainas leñosas parecidas a castañas de madera de un diámetro aproximadamente entre 6 a 8 centímetros.
Los cuidados del jacarandá. No debe plantarse en zonas heladas. Se aconseja regar constantemente. Generalmente no se requiere de la poda. Se recomienda abonarla una vez al mes en fase de desarrollo. Esta imagen del jacarandá es un árbol que ya está en la época adulta, mide más de 20 metros y está pomposamente. Propagación y el uso del jacarandá. Para la siembra es preferiblemente que se la realice en otoño y en la primavera. Su madera es fácil de trabajar, es agradablemente aromática, muy demandada en el tema de la carpintería para realizar muebles y en estructuras del tema de carpintería. Es un árbol increíblemente ornamental por su bella floración y por su resistencia a la contaminación. Es muy solicitada por el ornato urbano, utilizándose en formas alineadas en los parques, como está en esta imagen, en avenidas, bulevares, plazuelas y en calles anchas. Como mencionaba en el diapositivo anterior, es recomendable y es muy solicitada este tipo de árboles para adornar el ornato urbano. Otro importante beneficio de la jacaranda es su poder medicinal. Más adelante voy a explicar los beneficios que da el tema medicinal de este árbol. También se utiliza el té de las hojas para curar heridas externas, quemaduras y lastimaduras. Esta es la imagen de las hojas de jacaranda que se utiliza para el tema medicinal. El jacaranda se le encuentra principalmente en la Argentina. También se la puede encontrar en México, en Brasil, Bolivia y Paraguay. Con el tiempo y gracias a la ayuda de la mano del hombre, la jacaranda ha sido introducido en diversas regiones como Nueva Zelanda, Ecuador, California, Florida, Texas, España, en las Islas Canarias, en Australia y en Portugal. Principalmente en Bolivia, el árbol jacaranda se encuentra en la ciudad de Cochabamba. En la ciudad de Cochabamba se viste de un lila intenso cuando es la primavera. El árbol jacaranda se la puede apreciar con varios tipos de colores en tema de las flores. Amarilla, rosada, lila, que es la que mayormente se ve, y blancas, que son muy difíciles de encontrar. Los cuidados del jacarandá. En la temperatura, el límite de resistencia en baja es entre -1 y -4 grados centígrados. Y en alta temperatura es entre 30 y 25 grados Fahrenheit. Los árboles pueden por un corto tiempo tolerar temperaturas bajas. Vale la pena señalar que la rica floración del árbol contribuye tanto en el invierno relativamente frío como relativamente cálido. En esta imagen se ve un árbol jacaranda en una época de invierno. El suelo, la porosidad del suelo y la circulación del aire son los requisitos principales para plantar y cultivar este tipo de árbol. La fertilización se la lleva a cabo desde el principio de la primavera hasta el principio del verano. Es muy recomendable que se realice en este tiempo por la fertilización de este árbol. El riego tiene requisitos mínimos de agua. El cuidado llega a la etapa adulta y puede tolerar largos periodos de sequía. La poda es necesaria para la planta especialmente durante los primeros 10 a 15 años de vida. Las plagas, no se ha registrado y que haya enfrentado algún tipo de plaga. Las enfermedades, por la pudrición de la raíz y por el hongo denominado Armillari heimi, esto se debe debido a los suelos que no se drenan, y para que se pueda curar esta enfermedad se necesita químicos y es bastante costoso. Ahora vamos a los beneficios. Los beneficios económicos. Radica en su rápido crecimiento y de fácil comercialización, ya que su madera se la utiliza como material de construcción
en el tema de artesanías y en la producción del papel. Los beneficios del follaje. El follaje es consumido por el ganado vacuno y caprino en las épocas de escasez. Los beneficios de la madera. La madera en el campo lo utilizan como postes de travesaños de las construcciones. La madera es excelente para trabajos de carpintería en interiores y en el tema artesanal. Como podrán ver en la imagen, acá se ve una semilla del árbol jacarandá que se la ha utilizado para un tema artesanal. Y el árbol del jacarandá se lo utiliza principalmente en la obra final, el producto final, que viene a ser el tema de los muebles. Viendo lo más importante que son los beneficios medicinales, el jacarandá es utilizada por la población como planta medicinal que combate infecciones cutáneas, neuralgias y dolores de huesos. Es curativa en el tema de los hemorroides, las varices, diferentes afecciones del hígado, los eczemas, los forúnculos y todo aquello que tenga que ver con las impurezas de la sangre. El jarabe de raíz también es utilizado para sanar enfermedades venéreas, gástricas y para tratar la furunculosis o antrax. Además ayuda a la inflamación de la piel, hemorroides y desintoxicación de la sangre por sus propiedades diuréticas y diafuréticas, ¿no? Esta es la imagen del árbol o de la hoja del jacarandá, donde con esto se produce todo tipo de estos beneficios medicinales. Para terminar, el tipo de producto que genera el árbol jacarandá. Generalmente se conoce que el árbol jacarandá es solo de uso ornamental, pero sin embargo el jacarandá tiene compuestos farmacológicos siendo empleados en tratamientos de enfermedades como ser enfermedades tropicales, enfermedades de problemas de la piel, enfermedades de infecciones venéreas e incluso de resfriados, enfermedades de reumatismos, desórdenes gastrointestinales, ¿no? La importancia económica de esta especie radica en su rápido crecimiento y su fácil comercialización en el tema de la madera. La materia prima hace referencia a todo bien que tenga la finalidad de la transformación del árbol jacarandá a convertirse de un proceso de producción para el uso farmacológico y de su madera hasta convertirse en un producto final. Con esto terminamos el marco práctico y paso a mi siguiente compañero para que exponga lo que sigue. Continuando con la exposición, ahora voy a hablar de la descripción del mercado del árbol jacaranda y voy a iniciar con la descripción del mercado ilegal del árbol. El árbol de jacaranda incluso tiene otros nombres como palo de Sosa o palisandro. Desde hace siglos la madera de palisandro es especial y el verdadero palisandro corresponde a ciertas partes del tronco de un árbol de género de albergia. Su madera es rosada, densa y veteada. Y cuando se realiza un buen trabajo, se puede decir que su acabado es hermoso. Además es resistente a insectos y a plagas. Se ha usado comúnmente en parques, muebles, decoraciones, más que todo ornamentos, incluso instrumentos musicales, todo tipo de objetos. Y es tan apreciada la madera de este árbol que actualmente se encuentra en peligro de extinción y ha sido incluida en la lista de materiales que no se pueden llegar a exportar del CITES. Incluso tiene un convenio que protege a los seres vivos que se encuentran al borde de la desaparición a nivel mundial. Ahora, como tantas cosas tiene origen en China y inició como en la burguesía. Como todos ahí, digamos, en la burguesía, el rey quería las mejores cosas para su reino y en ahí entraba la madera de la jacaranda, debido a que, como dije, tiene un acabado realmente hermoso. El rey estaba dispuesto a pagar buenas, suculentas cantidades por el mueble hecho de palisandro o hogmu, que era en chino. Esto ha ocasionado que la demanda ocasione un tráfico
ilegal y ha causado incluso la muerte de los países que eran productores, como pueden ser Tailandia incluso las mafias se han encontrado un negocio en cual se han llegado a establecer o han entrado a ese mercado, y se puede decir que todos los países que pueden llegar incluso llegan a producir dicha madera se encuentran en peligro, como ser Brasil, India, Pakistán, Madagascar, Asia, Vietnam, Birmania, Malasia, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Honduras. Incluso el comercio de esta madera, como ya dije, tiene un precio muy elevado. Lo que aumenta este tráfico ilegal de esta madera comúnmente es la moda, los cambios económicos, el poder adquisitivo, la ecología, la mafia y la música clásica. Esta madera tiene un sorprendente acabado y una mezcla o un concentrado alrededor de una manera única. Como consecuencia de este comercio global, las reservas de palo de sosa que actualmente se puede decir que han sido mermadas a un ritmo acelerado, y lo cual ocasiona o sufren tasas cortas de transporte, y estas son transportadas ilegalmente. Esto contribuye a la destrucción de complejos economistas, incluso de algunas zonas protegidas. Ahora las importaciones chinas del palo de sosa alcanzaron un pico en 2014 cuando China importó 1,6 millones de metros cúbicos de madera de palo de sosa, un 70% más que el año posterior, por valor de 2.600 millones de dólares, casi doblado la cifra del 2013. La mayoría de las maderas de palo de sosa son de alto valor e importancia desde el sudeste asiático y cada vez más desde África. Ahora voy a hablar de las importaciones de madera palo de sosa en China. Las importaciones comenzaron desde el año 2000 hasta 2014, lo cual Asia comenzó de 2000 a 2014, tuvo un ascenso en la importación. Incluso África tuvo un pequeño inicio desde el año 2000 y luego comenzó un ascenso en la importación hasta el 2014, el cual fue abismal. Incluso en Latinoamérica o Caribe tuvo un inicio desde el 2010 al 2011, pero fue mínimo. Incluso hasta el 2014 se siguió la importación, pero igual siguió siendo mínimo. Ahora vamos a hablar de las exportaciones de muebles de madera de palo de sosa del año 2000 hasta el 2014. Como pueden observar, desde el año 2000 hasta el 2014 existían grandes exportaciones. Desde Asia en Asia 2000 hasta 2014 tenían grandes exportaciones, pero bajó debido a que es ilegal ya la exportación. Incluso en Hong Kong, desde 2000 hasta 2009 para adelante ya comenzó a desaparecer la exportación. Incluso pasó lo mismo para el resto de los países. Su exportación disminuyó debido a las leyes que existieron de la prohibición de exportación de dicha madera. La importación de troncos de madera en Vietnam por especie y año. Aquí podemos observar diferentes especies de palisandro y como se puede observar desde 2013 hasta 2016 tuvo un gran movimiento la Dalbergia cabodiana, pero desde 2013 al 2016 no hubo mucho movimiento de la Dalbergia niágara, el cual es un nombre en latín que significa de la madera de jacaranda. Ahora voy a hablar sobre las características del mercado ilegal de la jacaranda. Los tipos de ilegalidades cometidas, voy a hablar de las ilegalidades cometidas en el comercio del palo de sosa. Las violaciones de las leyes de países productores. El palo de sosa se viola. Estas violaciones de las leyes de los países productores mayormente se hablan sobre las violaciones de la tala. Comúnmente que se puede decir son las violaciones de las leyes cuando se tala un árbol de jacaranda o cuando se llega a deforestar. El contrabando y ilegalidades en el transporte. Esto se puede decir cuando hay cuando se lo traslada de un lado a otro en el transporte a la jacaranda. En la corrupción y fraude. Esto se puede decir que
La corrupción o fraude puede llegar a ser un soborno de funcionarios locales o nacionales y el lavado de dinero, en la violación de CITES y leyes de igualdad de países compradores. Este es el tráfico continuo de las especies listadas en el apéndice 1, 2 y de CITES, y esto incluye la exportación de la jacaranda. Ahora voy a hablar de la descripción potencial del mercado de la jacaranda. Si bien en Bolivia no se está extinguiendo la jacaranda por el tráfico ilegal de la madera, se está extinguiendo por la tala de las personas que destruyen su hábitat para establecerse en lugares más de los que dejan la jacaranda. Estos, al no tener un suelo adecuado, se terminan marchitando, y eso es lo que está y esa es la razón por lo que se encuentra dentro del libro rojo. Sin embargo, como antes había mencionado, la jacaranda tiene diversos tipos de usos, pero en especial su madera es única, y como ya mencioné, bien manejada, tiene bellos acabados, y se crea bellos muebles e instrumentos. Ahora voy a hablar de las características posibles del mercado de la jacaranda en Bolivia. Con el tiempo el mercado se convertirá en un mercado global, ya que exporta la madera de distintos lugares donde sea más demandada. Seguiría siendo un bien público de Bolivia. La madera es bastante demandada por China y Vietnam. La exportación de madera de productos ya terminados también genera empleos e incluso también incrementa el Producto Interno Bruto. Con la implementación del mercado global se promociona y se ejecuta la estrategia de adaptación en ajustar un servicio o producto de diferentes condiciones. Ahora voy a hablar de las consecuencias de la extinción del árbol de jacaranda. En caso de extinguirse el árbol, afectaría directamente su venta o transporte ilegal de la madera. La extinción de la jacaranda afectaría de forma la preservación de bosques, y si no se extingue su reacción, afectaría tanto los bosques. En caso de extinguirse, el ser humano buscaría otro árbol que se emplace para explotarlo y también llegar a extinguirlo. Se puede decir que al momento de llegar a extinguir este árbol, también llega a afectar a las aves, los cuales tienen nidos en dicho árbol. Le voy a pasar la palabra a mi compañero. Continuando con la exposición, yo voy a presentar la regulación en el mercado del árbol de jacaranda. En Bolivia se sabe que que tenemos diferentes especies de árboles, plantas e inclusive de animales, que estos están amenazados, y el país en sí no llega a brindar una buena protección a ellos, ya que tenemos instituciones públicas demasiado débiles. Sobre nuestro tema, que es el jacaranda, este se encuentra situado más en la ciudad de Cochabamba. Aquí sí hay algunas leyes que multan a las personas que deciden talar o destrozar inclusive el árbol. Este cuenta con una multa y también cuenta con algunos proyectos. Una de las organizaciones que ayuda a esto sería la Gaia Pacha, que estos son un grupo de jóvenes universitarios de Cochabamba que están interesados a la preservación y a concientizar a las personas sobre el cuidado de los árboles, de nuestra flora aquí en Bolivia. Ellos proponen leyes para proteger estos mismos. Otra organización sería ADEFAO, que esta es una organización multidisciplinaria de profesionales con experiencia e intereses en la ciencia y legislación forestal. Estos se encuentran situados, y su creación fue en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Estos se encargan de desarrollar orientaciones e incrementar el estudio de derecho forestal y ambiental. Otro sería Fundesnap. Fundesnap es la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es una organización sin fines de lucro, o sea que no está interesado en generar dinero. Esto ayuda al fortalecimiento y apoya a las especies en peligro de extinción. También apoya a cuidar nuestras áreas protegidas nacionalmente. Ya, como pueden saber, uno de ellos puede ser el Parque Madrid. Este está situado aquí en Bolivia desde el año 2000 y su creación fue el mismo año.
Otra organización sería EMAVERDE. EMAVERDE es una empresa innovadora a nivel nacional y se encarga de preservar, restaurar y contribuir a la protección del medio ambiente. Es una empresa cuyo propósito es ayudar a la preservación de las especies de la flora, contribuyendo a la creación de más áreas verdes en nuestro país. Otro sería ProBio. ProBio es en sí el proyecto de la Secretaría de los Decretos de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba. Y su acrónimo, eso es lo que significa su acrónimo, ProBio. Esta está con un proyecto que tiene vigencia de 5 años. Está situado desde el 2015 hasta este año tenía su fecha, que tiene un presupuesto de 8 millones de bolivianos. Esto con el objetivo de garantizar la conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad y los componentes de la madre tierra en el departamento de Cochabamba. Ahora, con los convenios internacionales, entre ellos Bolivia ha sido parte de la firma de tratados relacionados con la biodiversidad en Bolivia. Es una de las principales relaciones que tiene Bolivia, que es Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sus siglas son CMNUCC. Este está ligado al Protocolo de Kioto, que se enumera varias obligaciones sobre los bosques y conjunto con sus países que son miembros. Estos deben promover la ordenación forestal y sostenible y la cooperación de la conservación de nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad con los bosques a nivel mundial. El Protocolo de Kioto estipula exigencias específicas diferentes para los países desarrollados y en desarrollo con sus bosques. Otro sería la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, más conocido como CITES a nivel internacional. Este está en vigor desde 1975 y cumple con el objetivo de velar por el comercio internacional de los espécimes de animales y plantas silvestres, ya que el CITES es el que promueve las leyes para que plantas en estado vulnerable, como es el jacaranda a nivel mundial, que estén al borde de la extinción, no sean, ¿cómo se podría decir?, exportados sin permisos legales, ya que al estar el jacaranda en el libro rojo, esto lo hace como en especie en extinción a nivel mundial, sobre todo el jacaranda de Brasil. Está totalmente prohibido exportarlo y también tener productos que sean de esa madera, ya que al ser descubiertos, si son descubiertos con un producto de ese árbol, este es decomisado, ya que CITES lo recomienda así. Otro de los convenios sería la FAO, que con su equipo formado por más de 150 profesionales en el sector forestal, ocupa la primera línea de las políticas y prácticas sobre el cambio climático. Este se encarga de ayudar a los bosques y a la biodiversidad ante los cambios climáticos. Yo les voy a explicar sobre la falla del mercado presente en el mercado del árbol de la jacaranda. Los bienes públicos. Bueno, el jacaranda es un bien público puro, tanto como su hábitat, porque esta especie habita en diferentes tipos de vegetación a lo largo de su área de distribución, y no se prohíbe la plantación de este árbol en los bosques o ciudades, porque su desarrollo proviene exclusivamente de la naturaleza, como puede ser la lluvia, el sol, la tierra. Además, que los bosques, los parques nacionales son bienes puros. Entre las principales amenazas que sufre esta especie se encuentran la disminución y pérdida de hábitat, tala ilegal y efectos de cambio climático. El jacaranda necesita la presencia de algún tipo de bosque en su hábitat, por lo que se relaciona con bosques de climas cálidos.
En Bolivia, este árbol habita en los bosques, parques, en los patios, en nuestras calles, en los llanos cochalos desde Cochabamba hasta en Tarija. Puede crecer ejemplares de jacaranda. El Free Riders, bueno, ¿qué es el Free Riders? Es un tipo de falla de mercado que ocurre cuando aquellos se benefician de recursos, de bienes públicos o servicios de la naturaleza comunitaria y no pagan por ellos. Los usuarios gratuitos son un problema porque si bien no pagan por el bien, pueden continuar accediendo a él, por lo tanto el bien puede estar subproducido, sobreutilizado o degradado. El problema de este parásito es la cuestión de cómo limitar el parasitismo y sus efectos negativos en estas situaciones. El problema del free riders puede ocurrir cuando los derechos de propiedad no están claramente definidos e impuestos. Bueno, este problema es común con los bienes que no son excluibles o incluidos de los bienes públicos y las situaciones de la tragedia de los comunes. Un pasajero gratuito puede disfrutar de un bien no excluible, como un sistema de carreteras proporcionado por el gobierno, sin contribuir a pagarlo. Por ejemplo, si una ciudad costera construye un faro, los barcos de muchas regiones y países se beneficiarán de él, a pesar de que no contribuyan a sus costos, y por lo tanto viajan libremente con la ayuda a la navegación. Pérdidas y fallas de mercado. Bueno, los bienes públicos se definen como aquellos bienes en que nadie puede quedar excluido. Precisamente y debido a esta prioridad de exclusión, los bienes públicos generan el problema de free riders, considerando que los animales o plantas en peligro de extinción, como podemos ver en las imágenes, habitan en áreas protegidas y estas a su vez son bienes públicos. La existencia de free riders hace que la prohibición privada de un bien público sea ineficiente, porque al no haber suficientes pagadores voluntarios, los productores no podrían continuar ofreciendo, siendo que estos necesitan de los ingresos que se reciben de las donaciones y el costo de la entrada a dicho refugio. Por tanto, la existencia de free riders hace que la prohibición privada origine una prohibición subóptima del bien público. Si trasladamos esta dinámica al caso particular de la evasión impositiva, tendremos una situación de free riders, cuando los evasores se aprovechen de los servicios y bienes públicos, financiados por lo que efectivamente cumplen sus obligaciones tributarias pagando sus impuestos. Externalidades negativas. Bueno, como externalidades negativas tenemos el cambio climático. El jacaranda es una especie en peligro de extinción en Bolivia. Se podría decir que si se generan externalidades a causa del calentamiento global. El calentamiento global nos va a traer una externalidad de una de las externalidades de la extinción de especies, ya sea flora o fauna. La migración de especies o falta de alimentos o tal punto de llevarlos a extinguirlos. Esto es sumamente importante, ya que esta especie del árbol de jacaranda llegaría a extinguirse debido al calentamiento global mencionado anteriormente. La quema de árboles, como podemos ver en las imágenes, que contaminan el aire, también dañan a las plantas, causa que éstas se marchiten. Además, si están en el lugar de esta, se quema completamente. Hace un año hubo un incendio forestal en la Chiquitanía, donde muchos animales murieron y plantas y árboles se quemaron. En el caso de este proyecto de investigación también se considera que el cambio climático ha generado que la cantidad y calidad de madera que puedan conseguir en los bosques las personas no sea la misma y busquen otros árboles como alternativas, entre podría estar la jacaranda y extinguirla más rápido. Gracias. Bueno, como conclusión, este árbol, como ya les había mencionado, es un árbol que se adapta más a las temperaturas cálidas. Tiene variedad de beneficios, es como método anticonceptivo para tomar las flores. Tiene una madera resistente y
y ya me olvidé. En el hipotético caso de que llegue a extinguirse este árbol de gran manera en su hábitat, entre las principales amenazas que sufre esta especie se encuentran la disminución y pérdida de hábitat y la tala ilegal y los efectos del cambio climático. Este tipo de árbol está por extinguirse. ¿Por qué? Porque en Cochabamba los han talado para construir casas y por eso está en peligro de extinción. Y ahora, como recomendaciones, como recomendación técnica al gobierno sería reforestar los bosques de jacaranda para poder explotar su madera, además de generar un mercado global con esta madera, haciendo exportaciones a distintos países. El jacaranda crece tanto en Bolivia como en lugares exteriores, internacionales. El efecto de los países deben tratar de lograr un equilibrio entre el mercado libre que impulse el crecimiento económico sostenido de una nación e intervención del Estado, enfocada básicamente en políticas públicas de carácter social, aspecto fundamental para alcanzar el desarrollo económico. Bajo esta perspectiva, la regulación ejercida por el gobierno puede y suele desempeñar un papel importante con finalidad de lograr un mejor financiamiento en el mercado.